Hola, ¿qué tal amigos? Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo para que conversemos, para que analicemos tres temas fundamentales de la vida nacional y más allá de las fronteras. Bienvenidos. Vamos a iniciar este primer tip informativo, este primer tema del tip, y es preguntando cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto. Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué hay en Colombia? ¿Hay matoneo judicial y mediático contra Gustavo Petro o simplemente son suposiciones? Quiero empezar por decirles que la columna de la periodista Vicky Dávila en Semana, que tituló Todos contra Petro, se ha desatado en redes sociales unos señalamientos ahora de que Vicky Dávila es petrista. Vicky Dávila es una periodista que hace parte del sistema. Ella no es ninguna petrista. Es más, lo último que quisiera hacer ella es petrista. Pero a veces hay periodistas que de pronto hacen un análisis que no le gusta a los amigos y defensores del sistema y comienzan el matoneo en redes sociales, a tergiversar las cosas, a desviar el debate para quitarle credibilidad a las cosas. En su denuncia o en su artículo periodístico, Vicky Dávila dice que realmente contra Petro se han hecho muchas canalladas, ya lo dice en otras palabras obviamente, y es verdad. Miren nomás, la prensa ha tenido más bulla, los ferragamos de Petro han hecho más bulla la prensa con eso que el laboratorio de coca que se encontró en la finca del embajador San Clemente. Nomás analicemos cómo se dan las cosas aquí. Entonces recordarán ustedes que el señor Guaidó dijo unas palabras, invitado aquí por el gobierno nacional, donde señala a Gustavo Petro de ser cómplice en sus palabras de la dictadura de Venezuela, que para mí si allá hay dictadura en Colombia también la hay. Si en Colombia no hay dictadura, entonces en Venezuela tampoco la hay. Aquí no se puede tampoco ahora por ganarme el aplauso de la gente decir que allá hay dictador y acá no hay dictadura. Acá también hay una dictadura. Bueno, el señor Juan Guaidó dijo de que Gustavo Petro era cómplice de la violación de los derechos humanos en Venezuela porque su campaña presidencial fue financiada con dinero de la corrupción en Venezuela. Escuchemos lo que dijo Juan Guaidó en su momento. Lo que pasa en Venezuela solo puede ser comparado con tragedias profundas, como el caso de Haití, cuando huracán, o de guerras, como el caso de Siria. Así que hoy, sin duda, Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro, además con claros indicios de que ha sido financiado a través de dinero de la corrupción venezolana. A raíz de esa declaración o de esas palabras que a mí me parece fuera de contexto, sin prueba, únicamente decir cosas para que lo aplaudan en Colombia todo el sistema oligárquico que nos maneja, a raíz de eso, el Consejo Nacional Electoral vincula al señor Gustavo Petro en un proceso extrajudicial, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Donde apenas lo va a escuchar en unas previas para vincularlo, escucharlo en una versión libre, para investigar sobre las palabras de Juan Guaidó. Eso es muy triste, porque aquí en Colombia no se aplica el mismo rasero para todos. Miren lo triste de este país, que el señor Juan Guaidó, que sale fotografiado con la banda criminal Los Rastrojos, y el gobierno de Colombia no le da importancia a eso, donde hubiese sido un Gustavo Petro al lado de algún excomandante de las FARC, es dirigente de las FARC ya desmovilizado, que tiene una vida pública y legal ya desmovilizado. Apenas Gustavo Petro sale en una foto con ellos, de una vez lo bombardean y hacen de toda clase de sofisma, de distracción para desviar el debate. El gobierno nacional no le importa eso. Le restó importancia que una persona a quien Duque le da tratamiento de jefe de Estado sin serlo, aparezca fotografiado con comandante de una banda criminal en Colombia, allá en Venezuela, protegidos por la banda de Los Rastrojos, y a ellos no les importa. Eso quiere decir que el gobierno nacional sí tiene relaciones directas de complicidad y trabaja de la mano con las bandas criminales, con los grupos paramilitares. Eso es visto, porque el gobierno nacional no puede estar creado para enemistarse con los grupos guerrilleros y alabar a quienes se abrazan con los grupos terroristas de los paramilitares. Si se midiera con el mismo rasero,
Miren lo que dijo la excongresista Aida Merlano en Venezuela, donde señaló fuertemente la corrupción, los dineros de la corrupción, los dineros que se robaron a Colombia a través de Odebrecht y otros dineros que se han robado a través de Isabel II, de Reficar y toda la vagabundería que hay en este país. Financiaron, compraron votos para el señor Iván Duque. ¿Será que el Consejo Nacional Electoral ya llamó a los char a rendir versión libre y espontánea y a aportar las pruebas? ¿O será que ya se abrieron unas primarias donde vinculan al presidente Iván Duque para que responda, para ver si es verdad que lo que dijo Aida Merlano tiene realidad y si es verdad que se compraron votos para elegirlo presidente, que es una acusación más grave que la que hace el señor Juan Guaidó a Gustavo Petro? Primero, que Julio compró votos para elegirlo. No solamente Julio, sino también la familia Char. Y la familia Char dirigió ante todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendidos a la familia Char, y ya los caciques tradicionales de la costa se le deben a la familia Char, terminaron comprándole los votos para que se eligiera presidente de la República. ¿Ellos no estaban con Germán Vargas? Estuvieron con Germán Vargas hasta el resultado nefasto que tuvo en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya Germán salió del escenario político, y entonces ahí sí toda la maquinaria política se enfrascó a apoyar a Duque y todos compraron votos para elegir a Duque. ¿Y Duque sabía? Por supuesto que sabía. El Consejo Nacional Electoral no tomó, ni siquiera ha tomado, ya debió vincularlo si se aplicara el mismo rasero. No hay que olvidar que el Consejo Nacional Electoral está manejado por los magistrados mayoría de la Inquisición colombiana, de la Santa Inquisición colombiana, que le negó la personería jurídica a la segunda votación del país representada en Colombia Humana con Gustavo Petro. Entonces, saquen sus conclusiones al respecto. Nelson Ernesto Chávez, en San Sebastián de Perú. Otro tema que es importante para que saquemos conclusiones son los golpes de Estado que se dan en el mundo, propiciados, amparados por la OTAN, amparados por la ONU, amparados por la OEA en América, y el señor Almagro, que en una forma sinvergüenza y rastrera sacaron del poder a Evo Morales. El MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, de Cambridge, ellos dijeron ya en una investigación, en sus estudios profesionales, dijeron que en Bolivia no hubo fraude, que el señor Evo Morales ganó limpiamente las elecciones sin ningún fraude, que ganó con limpieza, y le hizo fuertes cuestionamientos a la OEA. La OEA, que en franca ley ha propiciado golpes de estados en América. La OEA ha amparado a los golpistas, los ampararon allá en Honduras cuando sacaron a Zelaya. Todos los golpes de estados tienen el sello de la OEA, no importa el tiempo. Es lo mismo que han querido hacer con Venezuela, deslegitimando las elecciones en las que Maduro ganó allá en Venezuela. Así, de la misma forma que lo hicieron en Bolivia, y aquí los amigos pobres de la ultraderecha colombiana haciéndole eco a eso, que a ese indio boliviano, ese indio, como lo dicen, fue el que sacó de la pobreza a los bolivianos, le dio voz y representación a la población indígena en un país donde los indígenas son mayoría, pero estaban invisibilizados, no les reconocían sus derechos. Mucha gente o analistas internacionales han reconocido que Evo Morales le dio una nueva vida económica a Bolivia, lo sacó de la pobreza. Entonces salen algunos justificando, ahora no, él ganó las elecciones, lo malo fue haberse presentado para otro tercer periodo, porque ya debe darle chance a otra persona. Eso me parece a mí una estupidez, porque si él se presenta a 3 o 4 elecciones y el pueblo decide votar por él, es porque le importa un carajo si él se gana 5 o 6 elecciones. Si el pueblo está contento con quien los ha sacado de la pobreza, pues el pueblo le refrenda su mandato. Entonces fue sacado del poder con la complicidad de la OEA, la misma que se ha dedicado a perseguir al gobierno de Venezuela, a hacerle una propaganda oscura a nivel mundial, con el auspicio y complicidad del gobierno colombiano, del cual la OEA no dice nada, que aquí en Colombia es donde más se violan los derechos humanos, con la complicidad del Estado y un concubinato que hay con bandas criminales. Y la razón me la da cuando aquí le dan
trato de jefe de Estado a un señor como Juan Guaidó, que no es ni fu ni fa, no tiene ninguna representación diplomática en Venezuela, y sale campante, fotografiado al lado de una banda criminal llamada Los Rastrojos. Saquemos conclusiones, queremos las opiniones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? De acuerdo al tema anterior, es bueno también dejar claro que ese Instituto Tecnológico de Massachusetts no queda en Rusia, no queda en Cuba, no queda en Venezuela, no queda en Nicaragua, tampoco queda en China. Eso queda en Estados Unidos, para que no vengan con la tontería ahora a decir, a tergiversar las cosas, a decir de que ese es un instituto castrochavista, que es un instituto manejado por la izquierda, manejado por las FARC. No, ese es un instituto como muchos en el mundo que ya le han puesto el ojo a Colombia, donde más se violan los derechos humanos en América Latina. Colombia es un país que viola los derechos humanos. Los demás países como Venezuela, que recibe tantos señalamientos del gobierno nacional para tergiversar, le queda en pañales en violación de derechos humanos. Es aquí donde asesinan a diario a muchos líderes sociales con un solo objetivo: robarles las tierras con el amparo del gobierno nacional y las fuerzas militares. Entonces salen un poco de tontos de una vez a tergiversar, a servir de parlante, de teléfono roto, impulsando campañas en contra de cualquier organización que haga un pronunciamiento en contra de los bandidos que nos gobiernan aquí. Y a propósito de eso es que vamos a arrancar este otro tema, que queremos que ustedes nos den su opinión, que nos regalen sus conclusiones. En Colombia es fatal, es letal, es peligroso aplicar justicia con independencia y hacer periodismo independiente. No se puede aquí tocar a ninguna persona del Centro Democrático, alguna persona cerca a la ronda de delincuentes, hay que llamarlos como son, que están cerca a Álvaro Uribe Vélez, porque de inmediato arranca una campaña de desprestigio para que los colombianos crean que quienes les hacen señalamientos con justicia a esa banda que hace rato está gobernando el país son personas aupadas que por lo que llaman izquierda, aupadas por la guerrilla, aupadas por el comunismo, y mucha gente cae en esas tonterías amparando, no sé si por inocencia, a los verdaderos delincuentes de este país. Nos han puesto en vergüenza internacional, un país pidiendo que salga de nuestro territorio la ONU, que salgan los defensores de la ONU de derechos humanos, pidiendo la salida a través de redes sociales. ¿Cómo quedamos ante el mundo? Un país hipócrita, que cuando el señor Nicolás Maduro dijo que se fuera la ONU, que no le hacía caso, que no se valoraba lo que dijera la ONU sobre violación de derechos humanos en Venezuela, el Centro Democrático fue la primera organización política en Colombia que comenzaron a tratar de dictador a Maduro, que cómo iban a hacer eso, que cómo eran de irresponsables, de que una organización como la ONU, que es garante de los derechos humanos, no tenía por qué salir de Venezuela, que él era un dictador. Y ahora el señor Iván Duque, que también desconoce las recomendaciones de la ONU en cuanto a proteger a los derechos humanos, reacciona el Centro Democrático pidiendo la salida de la ONU. Y ese es el mensaje que le estamos dando al mundo, que en Colombia no se violan los derechos humanos. Eso quiere decir que en Colombia sí se violan los derechos humanos, porque un gobierno que se dé cuenta ante una recomendación de esa, y si es responsable, lo primero que hace es verificar qué está pasando y dar una respuesta positiva, no dar una respuesta airada y retórica como hizo el señor Iván Duque, diciéndole a la ONU que no se meta en asuntos internos de nuestro país, pero él que se la pasa pidiéndole a la misma ONU que intervenga en asuntos de Venezuela si es válido. Ellos que se la pasan pidiéndole a los Estados Unidos que invada Venezuela, que desconozcan el mandato constitucional que muchos venezolanos le dieron a Maduro, acá diciendo que la ONU no debe intrometerse en problemas de Colombia, porque le está recomendando al gobierno que le ponga un poquito, una jáquima, como decimos en la costa, que le ponga jáquima al SMAT para que no siga violentando los derechos humanos en nuestro país. No es que la ONU sea de izquierda y ahora le han hecho un panorama oscuro a la ONU, una organización que la maneja Estados Unidos a su antojo, una organización que ha servido para que muchas dictaduras de la derecha, ladrones de cuello blanco, se perpetúen en el poder, una organización que ha sido silenciosa ante la violación de los derechos humanos en el Medio Oriente, donde Israel hace lo que le da la gana con el pueblo de Palestina.
ahora y que es de izquierda porque tocó a la gente del Innombrable, al señor Álvaro Uribe Vélez. No seamos irresponsables, es peligroso. Así le han hecho el matoneo a Vicky Dávila cuando trata de dar una opinión coherente, no que es petrista, el mismo que quemó el Palacio de Justicia, que el grupo terrorista del M-19. Y vuelvo a recordarles, cuando el Palacio de Justicia, Gustavo Petro estaba preso, era un guerrillero común y corriente. Los que sí estaban libres fueron no solamente sus comandantes de la época, sino fundadores del M-19, como eran Rosenberg Pavón, Eber Bustamante, hoy bajo las enaguas del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero como ellos no denuncian la corrupción, por eso se olvidan que ellos también fueron terroristas, de la misma forma que tratan al señor Gustavo Petro. Saquen sus conclusiones, era lo que quería decirles en el día de hoy. Y bueno, ustedes sabrán cuál es su opinión, si estamos equivocados o no. Este es un espacio de conversación entre nosotros. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Soy Nelson el Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip